Ok, capítulo 6, verso 1, libro de Juan. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar. ¿Del mar de quién? De Galilea, el de Tiberias. Y luego dice, versículo 2, y le seguían. ¿Quién le seguía? Ok, le seguía gran multitud. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía. ¿En dónde? Ok, vemos algo muy común y usted conoce toda la historia, por eso no la voy a leer hoy. Solamente quiero enfatizar el principio que hoy nos va a mostrar la palabra de Dios, y por voz mía, pero a través del Espíritu Santo, yo sé que usted va a escuchar su palabra y va a escuchar el consejo de su presencia, para que cuando usted salga de aquí, de este lugar, salga diferente. Sabe que no tiene ningún sentido comer y no hacer, porque una persona que come y come y come se convierte, y no hace, se convierte en una persona obesa, y la obesidad es una enfermedad. ¿Por qué? Porque es alguien que come y todo lo que come no lo está aprovechando. Y que Dios nos libre a algunos de los que estamos aquí de ser obesos espirituales. Hay gente que todos los días escuchan enlace, y yo no tengo nada en contra del enlace, créame, pero escuchan predicaciones, esto, lo otro, y comen y comen y comen, y llega el marido y le dice: hola mi amor. ¿Cuál mi amor? ¿Me sirves de comer? Pues aplástate. ¿De qué se ríe? ¿Por qué? Porque es una obesidad espiritual. ¿Por qué? Porque es demasiada comida sin ponerla en práctica. Por eso yo siempre insisto demasiado en que traiga su Biblia. ¿Qué le hace pensar a usted que si usted no trae la Biblia a la iglesia, qué le hace pensar que usted la lee en la semana? Si ni siquiera a la iglesia usted trae su Biblia. Que tiene 3 semanas perdida en la cajuela del carro o debajo del colchón porque estaba chueca la cama y usted la puso. No sé. Le digo una cosa, tenemos que cambiar, y eso es exactamente lo que el Señor empieza a enseñar a través de estas 2 historias que vamos a ligar en esta tarde. Es algo muy simple y muy común lo que Jesús está enseñando aquí. Dice la escritura: y le seguía gran multitud. ¿Por qué razón? Por una muy simple. Usted quiere ver multitudes, vaya a un lugar donde dan cosas gratis. Ahí usted va a ver así de gente, mire. Siempre en los lugares donde regalan cosas, la gente hace un tumulto. Siempre donde hay cosas gratis, donde hay cosas que aparentemente usted tiene una buena ganancia, siempre va a estar así de lleno, mire. Muchísima gente. Y eso no es algo que le sorprende a Dios. ¿Sí me está escuchando? Dígame. Eso no le sorprende a Dios. Ahora quiero decirle algo más profundo. Dios o usted no puede sentirse tan bendecido si escucha la voz de Dios. ¿Sí me está escuchando? Usted no puede quedarse conforme cuando usted escucha la voz de Dios. Eso no hay nada que aplaudirse cuando usted escucha la voz de Dios. Cuando hay algo que aplaudirse, cuando usted la obedezca, cuando usted la ponga en práctica, eso sí es de aplaudirse. Porque escuchar la voz de Dios, todo mundo puede escuchar la voz de Dios, todo mundo, pero ponerla en práctica es lo que hace la diferencia. Es lo que hace la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? No ponga esa cara de regañado, por favor, sonría. Todavía no empezamos. Amén. Bueno, seguimos leyendo. Vuelvo a leer capítulo 6, versículo 1. Vuelva a leer conmigo. Dice: después de esto, estamos hablando de la alimentación de 5,000.
Jesús le da de comer a 5,000 hombres, y en otra escritura paralela dice que no habían contado las mujeres, tampoco los niños. Estamos hablando de casi 15,000 personas que estaban reunidas ahí, donde Jesús les dio panes y peces de comer. ¿Qué cree? Gratis. Gratis. Pues, ¿cómo no? Estaba lleno ese lugar. Estaba completamente repleto ese lugar. 15,000 personas aproximadamente. Y mire lo que sigue diciendo la escritura. Verso 1, capítulo 6, libro de Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Verso 2. Y le seguía. ¿Quién le seguía? Gran multitud. Y aquí es muy clara. Yo no estoy revelándole nada de la palabra de Dios. Está escrita. ¿Por qué razón? Pues porque veían las señales que hacían los enfermos. Ahora brínquese, porque usted conoce toda la historia. Amén. En el verso 13, ahí mismo, capítulo 6, pero ahora en el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Dice: recogieron pues y llenaron, ¿cuántas? 12 cestas de pedazos, entre los huesitos, entre la hermana que le chupa todo y que deja todo el esqueleto del pescado. ¿Usted ha visto las caricaturas? 12 cestas de esas. Las hermanas también, que son muy ahorradoras y que se llevaron los huesos para el otro día forrarlos con huevo, o no sé. Otros se llevaron pan. Créalo, imagínense, en 15,000 personas. Aunque bueno, no piensan como nosotros los mexicanos pensamos, ¿verdad? Decían: él, yo no lo dejo ahí, yo me lo llevo aquí. Y saca la bolsa, mi hijo, y échele, y échele, y échele, y échele, y échele. Pues aparte de todo lo que se llevaron a sus casas, aparte de todo eso, 12 cestas llenas de pedazos que quedaron ahí. 12 cestas llenas. ¿Por qué? Porque era gratis. Porque siempre en un lugar donde hay cosas gratis, siempre va a haber mucha gente. Ahora le digo una cosa: esto empieza a picarnos las costillas de cada uno de nosotros, porque Dios no quiere eso de la iglesia. Jesús no está esperando una iglesia que esté todo el tiempo pidiendo peces y panes. Eso no es la iglesia. No es el proyecto que Dios tiene para la iglesia del Señor, y menos para la nuestra, y para ninguna otra. Yo le estoy hablando como pastor de esta casa, porque nosotros no podemos estar así pidiendo todo el tiempo panes y peces. No es nuestra posición delante de Dios. Y mire lo que sigue diciendo la escritura. Verso 13, capítulo 6, libro de Juan, verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada, ¿está leyendo? De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué dijeron? Este sí es bueno y hay que votar por él. ¿Verdad que sí? Mire lo que dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué? Porque este sí da cosas gratis. Este sí es el bueno. Por este yo sí voto. Mire la intención del corazón de la gente, por favor. No pierda de vista la palabra de Dios. No le estoy revelando nada, ni el espíritu. Está solamente el espíritu de la palabra. Tenemos abierto el libro ahora. Solo estoy leyendo. Mire versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir, ¿para qué? Dios de mi vida. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Y hacerle rey. Pero era un rey así, mire. ¿Y sabe cuál es este tipo de rey? Un rey completamente humano. Un rey indigno de lo divino, de lo de Dios. Un rey que cuando no, es un rey que nosotros los mexicanos diríamos un rey del contentillo. Un rey que cuando les da lo que ellos quieren, wow, qué gran rey.
Pero cuando no, pues no sirve este rey que tenemos. Eso no es la iglesia. Dígame. Nuestro corazón no puede estar así, que estemos buscando solamente los peces y los panes todo el tiempo para tener a un Dios así como del contentillo. Si Dios me bendice, qué bendecido soy. Si Dios no me bendice, no, pues yo creo que Dios ya no me escucha. Es más, hay gente, escuche esto por favor, hay gente que no le está yendo bien en esta época y no se sienten cristianos. Es más, no se sienten hijos de Dios, por el hecho de que están rayando apenas la renta, están rayando apenas la escuela de los niños, la comida. Y en esa época, justo en esa época, es más, no se sienten ni cristianos, porque a veces ni a la iglesia vienen. Esa era la actitud que el Señor vio en ellos. Por eso dice, verso 15, siga leyendo conmigo, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él. ¿Quién se podrá apoderar del Señor? Está hablando de un control hacia el pueblo, que el pueblo tiene el control. Le digo una cosa, en la iglesia no podemos vivir un gobierno democrático. ¿Está escuchando, iglesia? La iglesia no se puede vivir un gobierno así democrático. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque en la democracia deciden todos y en una iglesia no. La iglesia es del Señor. Es un gobierno teocrático, es un gobierno donde Él tiene toda la autoridad, donde Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Está escuchando eso o no? Dígame, por favor. Cuando Jesús entiende eso, mire versículo 15, seguimos leyendo, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo él? Volvió a retirarse. ¿A qué? Me imagino triste. Pero ahora viene lo bueno, todavía no terminamos de leer. Verso 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Al anochecer. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. El anochecer aquí, en la palabra de Dios, está hablando de que toda la algarabía de la gente ya no estaba. Las luces, el escenario, todo se había apagado ya. Ya las cestas, se habían decidido qué hacer con las 12 cestas. A lo mejor lo repartieron. ¿Usted tiene perrito, hermana? Sí. Pues, ¿no quiere llevarle? Seguro que sí. Sí. Decidieron todo. Se acabó. Las 15,000 personas se habían ido. Pero hay algo aquí que aquí concierne a nosotros, la iglesia. Escuche bien, por favor, porque aquí viene el centro del mensaje. No quiero que se pierda. No quiero que se pierda. Que su mente ahora esté cautiva a la presencia de Cristo. Ya se había ido todo. Ya no había milagros. Ya no había luz. Era el anochecer. Ya lo bonito del reconocimiento, el wow, gloria a Dios, mire, el niño trajo panes y peces y Jesús metía la mano y sacaba, y Jesús metía la mano y todo eso se había ido ya. Jesús se había ido al monte, se dio cuenta que aún la gente no estaba lista. Se dio cuenta el espíritu de la gente y dijo: esto no es mi iglesia. Yo no quiero así mi iglesia. Esta no es mi novia. Pero luego hay un suceso. Hay un suceso en el anochecer, que es donde usted y yo entramos y debemos de caber perfectamente. Mire lo que dice la escritura. Verso 16, no se pierda. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. ¿Sí está conmigo? Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Verso 17: y entrando en una barca iban cruzando el mar. ¿Hacia dónde? Hacia Capernaum. Estaba como ya oscuro. ¿Y Jesús qué? No lo escuché nada. ¿Y Jesús qué?
y Jesús no había venido a ellos. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y quiero que usted vaya conmigo al Salmo 139:12 y vamos a usar varios textos para que usted esté listo. El libro de los Salmos 139:12. Cuando lo tenga, diga amén. Híjole, qué rápido. ¿Ya lo tiene? Dice así. Yo quiero, después de leerle, le quiero explicar algo. Dice, el salmista escribe: aún las tinieblas no encubren de ti. ¿Sí lo está leyendo? ¿Sí dice su Biblia o no? Diga amén. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las que la luz. Ahora, déjeme decirle algo ahí. Ahí yo quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor debemos de dar ese paso. La iglesia del Señor no puede seguir pidiendo solamente panes y peces. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere vivir en una vida de milagros, ¿está escuchando esto, por favor? Cuando usted pretende y cree que la vida cristiana es una vida llena de milagros, 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 espectáculo, 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 usted no está creciendo espiritualmente. Hay un tiempo donde Dios esconde su corazón. Hay un tiempo, hay un lugar donde Dios pone a su iglesia, a su casa, a sus íntimos, a su amada esposa, y es en la oscuridad. Ahora usted podrá decir, bueno, yo no estoy hablando de la oscuridad demoníaca. Yo estoy hablando de momentos así, cuando usted ve, o más bien cuando usted no ve nada. Fue justamente ahí donde Jesús los metió a estos discípulos, a los cuales de ahí, de ese vientre que se estaba formando en Pedro y en todos los demás, iba a dar a luz la iglesia. Y los mete a la oscuridad. ¿Por qué? Porque hay cosas, iglesia, y entiéndalo por favor, que usted en la oscuridad va a aprender, va a recibir, como usted no se imagina, milagros, cosas hermosas, revelaciones, palabra de sabiduría, ahí en la oscuridad, que usted nunca va a recibir al momento de los milagros o de las luces o del espectáculo. Las 15,000 personas que estaban ahí se fueron a sus casas bien llenos. Pero ¿sabe cuánto le duró eso? Eso no es la iglesia del Señor. Usted, iglesia, no puede llegar aquí, comer panes y peces y irse. Y eso no se puede bajar así. Eso tiene que nutrir su espíritu. La comida del espíritu no estuvo ahí en el espectáculo de la multiplicación. Estuvo después, en el anochecer, en medio del mar, en medio de la tormenta. En ese momento difícil, donde ellos no sabían qué hacer, donde ellos creyeron que Jesús no iba con ellos en el arca. Jesús, mirándolos desde el monte, los metió en la oscuridad y empezó a verlos. Así como Dios te ha visto a ti, así como Dios te ha visto a ti, Dios te ha visto a ti, a ver qué haces. ¿Qué se supone que tienes que hacer en medio de esta oscuridad que estás viviendo? ¿Qué se supone que cómo va a ser tu reacción? Y Jesús no iba con ellos. Por eso el salmista entiende. El salmista entiende cuando él estuvo en esa cueva, que estuvo corriendo por su vida, porque el rey Saúl estuvo tras él. David escribe y dice: para ti, Señor, es lo mismo la oscuridad que la luz. Tú me bendices en cualquier momento. Pero mire lo que dice el Salmo, capítulo 139, verso 12: aún las tinieblas no encubren de ti. Eso es lo que está diciendo la escritura. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
Un texto más, por favor. Isaías capítulo 50, versículo 10. Vaya conmigo, por favor. Isaías capítulo 50, versículo 10. Estamos adentrándonos. ¿Ya lo tiene? Isaías capítulo 50, verso 10. Dice la escritura: ¿quién hay? No pierda de vista el libro de Juan, porque vamos a regresar otra vez con Juan. Es nuestro texto base. Y de ahí no nos vamos a mover. Dice capítulo 50 del libro de Isaías, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién? ¿Quién? El que anda en tinieblas y carece de luz. ¿Está escuchando eso? Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en el compadre que tiene allá adentro, en el cabildo, en la política, la comadre que es bien buena onda. Llámele a fulanito de tal, vaya y saque prestado a FAMSA, le van a... ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo aquí? Dice, el que anda en tinieblas. Está hablando de una oscuridad que Dios ha decidido meterte, iglesia. A eso es a donde voy. Que la oscuridad debemos de tener el Espíritu Santo. Sin Él no podríamos discernir que esta oscuridad que estás pasando en tu vida, o que vas a pasar, o que puedes llegar a pasar, no es una oscuridad demoníaca. No es una oscuridad demoníaca. Imagínense, Dios empieza a soplar, los discípulos a medianoche, donde no hay lumbrera de nada, excepto lo de la luna, y estaban a medio del mar, donde no había nada, y Dios empieza a soplar. Ahora yo le quiero preguntar a usted: usted, un espíritu inmundo, lo reprende en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Como 5 nomás. ¿No reprende usted al enemigo? Bueno, usted, un demonio, usted la reprende en el nombre de Jesús. Híjole. Tercera, usted a un demonio lo reprende en el nombre de Jesús. Eso sí, ya está mejor. Pero a un viento que sopla la misma boca de Dios, ¿cómo la reprende? Que a usted le está provocando incomodidad, que a usted le está provocando inestabilidad, que a usted le está llevando a decir: ¿dónde está, Señor? ¿Eso cómo lo reprende? Si no viene de Satanás, es Dios mismo el que ha decidido meterlo a usted ahí. ¿Por qué razón? Hay una razón por la cual Dios nos mete en momentos en oscuridad, en momentos en donde tú no sabes qué sigue, pero Dios sí. Lo que estos hombres traían, lo único que estos hombres traían era la panza llena y la fe que habían acumulado en los 6 capítulos antes con Jesús. Era lo único que traían allá arriba del arca: la panza llena y la poca o la mucha fe que cada uno guardaba. Usted conoce la historia, fue Pedro, y cuando sucede todo con Pedro, ¿qué le dice el Señor? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué? Otro texto en la escritura decían: es un fantasma. Y Dios: no, soy yo. Y usted reprende y reprende y reprende y reprende y reprende. Dios dice: cálmate, soy yo. Lo único que anhelo es que me busques. Lo único que anhelo es que dobles tus rodillas, que me adores. Estaba la iglesia, el libro de los Hechos, estaba la iglesia orando porque al pobre de Pedro lo habían metido al bote. Estaba la iglesia, saca la bazuca, rabachando todo. Estaban hablando en lenguas impresionantemente: Señor, libera a Pedro, y usa la manga larga, saca la bazuca. Y estaban todos ahí.
Y así casi al instante se oyeron unos toquidos en la puerta. Señor, y todo se escuchaba un estruendo dentro de la iglesia, dentro de aquella casa. Y estaban pidiéndole a Dios que Dios liberara al hermano Pedro. Y Pedro afuera tocando. No hagas caso, usted reprenda, hermanita, usted échele. Sí, en el nombre de pam, 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 pam. Y estaban orando y Pedro tocando a la puerta. Y abrieron, tú no eres. Y vámonos y sácate. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede eso? Le digo una cosa, eso se aprende en un lugar, en la oscuridad. En los momentos de oscuridad donde Dios te lleva. En los momentos de oscuridad donde Dios te mete por un momento y tienes que aprender que tu fe tiene que ser más grande, que tu fe tiene que crecer, que no tienes nada sólido. Ellos lo único sólido que tenían era su barca, pero todo lo que estaba alrededor, todo era un riesgo para ellos. Lo único que les quedaba era su fe, era creer en Él en ese momento de oscuridad. Ahora mire qué tremendo lo que dice el libro de Isaías. Siga leyendo conmigo, capítulo 50, verso 10, ahí mismo. Vuelva a leer conmigo. Dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué tiene que hacer? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese ¿en quién? Ahora siga leyendo conmigo, por favor, que esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Dice: he aquí todos vosotros. Aquí el profeta está reprendiendo a la casa de Israel, ¿sabe? ¿Por qué? Porque no habían creído en Dios. Porque en momentos difíciles habían dudado de la bendición de Dios. Y no puede ser posible, iglesia, no puede ser posible que vez tras vez Dios ha sido fiel contigo. Todas las veces te sacó de la vida donde llevabas, te sacó del medio de la inmundicia, dio su vida por ti. Y solamente tienes un espacio de oscuridad en tu vida, en tu trabajo y en tu negocio, y no te sientes hijo, ya no te sientes parte, ya no te sientes bendecido. Es que ya casi no me hablan, es que ya casi no me pelan, es que yo siento que la cosa cada vez está más fría, es que... Y miren lo que hicieron. El profeta Isaías está reprendiendo a Israel. Y en medio de la oscuridad, el profeta les está diciendo: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe, no hay otra cosa, no hay más, solamente confíe, no hay otra cosa. En medio de tu situación no es llamar, no es echarte, yo luego lo pago, esta deuda pues pídele al compadre. No, no es así. El que está caminando en tinieblas, que carece de luz, no hay otra, solamente confíe. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo la escritura. Dice: confíe en el nombre de Jehová y apóyese, dice, en su Dios. Ahora escucha el razonamiento del profeta. Lo que dice: he aquí que todos ustedes, mira qué tremendo. Dice: he aquí que todos ustedes encendéis fuego y rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes se han provisto de su propio fuego, de su propia luz. Ustedes de manera humana han tratado de iluminar su camino. Eso es lo que está diciendo el profeta a la casa de Israel. Le está diciendo: no es la forma en la cual Dios te va a guiar, iglesia. Cuando tú te sientes en medio de la oscuridad, en medio de las situaciones difíciles, no es agarrar una tea, no es agarrar
fuego propio producido por el hombre y alumbrar tu camino, te vas a equivocar. No es la manera fácil que Dios te está diciendo. Hay una forma nada más de actuar en medio de la soledad, en medio de la decepción, en medio de la oscuridad. El profeta se los dice: confía. Pero es que está pasando, confía. Es que yo soy tan inteligente que voy a hacer este negocio, voy a vender esto, voy a vender esto. Y Dios: no te deshagas de esas cosas, te vas a quedar sin nada, vas a entrar en deudas. No, cierra tus ojos y confía nada más. Confía, apóyate en tu Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice: porque todos vosotros encendieron fuego. Esto es, iluminaron ustedes mismos con la propia luz que ustedes producían. Lea conmigo versículo 11, por favor. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Y luego mire, dice: de mi mano os vendrá esto en dolor. ¿Qué dice? Esa es la finalidad de proveerse medios humanos en medio de la oscuridad. Siempre termina en dolor, en un dolor profundo, que Dios, le digo una cosa, Dios no tiene nada que ver. Ahora quiere que le diga algo más rudo, pero de demasiada enseñanza. Ni por chiste usted piense que la desgracia que usted está pasando viene de Dios. No blasfeme de esa manera en contra de Dios. Dios no tiene nada que ver con la enfermedad que usted puede estar pasando, con la tragedia que usted probablemente está viviendo. Dios no tiene nada, absolutamente nada que ver. No es esa oscuridad a la que Dios nos mete. No es esa la oscuridad a la que Dios nos expone. Dios no tiene nada que ver con eso. Mire lo que dice otro salmo. Siga leyendo conmigo, por favor. Salmo 107, verso 22. Cuando lo tenga, diga amén. Salmo 107, versículo 22, dice la escritura: ofrezcan, escuche bien esto por favor, porque esto es palabra de Dios. Y yo siempre le he dicho que cuando en la Biblia Dios abre la boca, ponga demasiada atención, abróchese bien los cinturones. Porque si usted lee un día Dios dijo, son palabras mayores. No está abriendo la boca cualquier hombre dentro de la Biblia, por más honroso que sea su presencia en este libro. Pero cuando Dios habla a través de su espíritu, usted debe de estar atento, porque es palabra de Dios. Es algo que se va a cumplir a través de los tiempos, a través del kairos de Dios. Mire lo que dice la escritura, verso 22: ofrezcan sacrificios de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Diga: por eso llego temprano los miércoles y los domingos. ¿Qué onda? A ver otra vez. Diga: por eso llego temprano los miércoles y los domingos. Y dele un codazo a su viejo, dígale: ándale viejo, para que te apures. Dice: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Versículo 23: los que descienden al mar en naves. Escuche esto por favor. Dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ahora déjeme decirle otra cosa. El descender al mar en naves, hay un riesgo. Y el primer riesgo con el cual usted se va, y esto es algo profético, y fue una palabra que yo quiero impartirla en esta tarde, porque es una palabra profética para esta casa.
Porque está hablando aquí acerca de los empresarios de este lugar, acerca de la gente en la cual Dios va a depositar riquezas sobre los hombros de muchos de los que estamos hoy aquí y de los que faltan. Lo que está diciendo aquí, dice, los que descienden al mar en naves. Está hablando de gente que saben el riesgo de la oscuridad. Saben perfectamente el riesgo de la oscuridad. Es gente que sabe habitar en oscuridad y que lo único que hacen cuando están en oscuridad, ¿qué es? Confiar. Confiar en medio de la oscuridad. No hay otra cosa que hacer más que confiar. Sigue diciendo la escritura, versículo 23, léalo conmigo otra vez. Los que descienden al mar en naves y hacen ¿qué? ¿Usted sabe lo que es un negocio? Aquí está la palabra negocio. Aquí no es un intento de negocio. La escritura está hablando de negocio. ¿Sabe qué es un negocio? Vender algo y obtener más de lo que usted compró ese algo. Ese es un negocio. Usted gana el doble, gana un 50% de lo que lo adquirió. Ese es un negocio. Pero ahora escuche bien, escuche la palabra profética, porque se va a cumplir en su vida, en sus hijos, en el nombre de Jesús. Versículo 23, volvemos a leerla. Los que descienden al mar en naves, esto es esos aventados que saben andar en oscuridad y hacen negocio en las muchas aguas. Dice, ellos, ¿que ellos qué? Dice, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas. ¿En dónde? ¿A la orilla? ¿En dónde? En las profundidades. Ahí es donde se cachan los peces gordos. ¿Usted ha visto así una carpa enorme o algún pez así enorme, un guachinango ahí en la orillita? ¿Por qué se rió? ¿Porque le dice así o qué? ¿Usted ha visto? ¿Usted ha visto un camarón así nadando en la espumita de la orilla? Ese lugar, allá adentro, todos aquellos que saben que Dios va con ellos y se meten. Todos aquellos que han entendido la honra de dar al Señor lo que es de Él. Por eso la Biblia habla a todos aquellos que hacen negocios. Ellos han visto en las profundidades, en la oscuridad, en el riesgo, han aprendido a confiar en el Señor. Han aprendido a confiar en el Señor, lo dice la escritura. Versículo 24, lea conmigo, dice, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas. ¿En dónde? En las profundidades. Versículo 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que crespa sus olas. ¡Wow! Como lo que acabamos de escuchar ahora en la familia Guzmán, la familia de Manuelito y Gaby. Estaban ahí ellos en las profundidades y lo único que hicieron que es confiar en nuestro Señor. Confiar en nuestro Señor. Pero tienes esto, confiamos en ti, Señor. Y ahí vamos a ver tus obras. ¿En medio de qué? De las profundidades. Verso 25, porque habló e hizo levantar, ¿quién? Dios, un viento tempestuoso. Y Dios, viendo cómo reaccionas, Señor, confío en ti. Dice que crespa sus ondas. Dice, suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia, y aquí esta palabra es impresionante. Dice, toda tu ciencia, toda tu lógica, en medio de todo eso, ¿qué es? ¿Sabe qué significa el papelito que nuestra hermana Gaby tenía? Eso es ciencia. Pero cuando en medio de esa tempestad,
Cuando Dios ha soplado vida al cuerpo de Gaby, se han levantado, se han crespado hasta los cielos por el aliento de Dios, y ha traído sanidad. Dice, y toda la ciencia es ¿qué? Inútil. Inútil. ¿Sabe qué es inútil? Que no sirve. Al menos en ese espacio no sirve. En el ámbito en el ámbito sobrenatural, que es la naturaleza de Dios, la ciencia es inútil. Es ahí, iglesia, donde Dios te quiere llevar. Donde tú no puedes seguir buscando las multitudes, los espectáculos por 5 panes y 2 peces. Dios, el Hijo de Dios, es mucho más que eso. El Hijo de Dios ha provisto su propio cuerpo para darnos más que eso. Pero tienes que entender que ahí en medio de la dificultad solamente tienes que cerrar tus ojos, levantar tu corazón, levantar tu alma, agarrar a tus hijos y decir: confiamos en Jehová y nos recargamos en nuestro Dios. Y cuando te instalas en esa actitud, cuando te instalas en lo que Dios quiere para tu vida, empieza a ver la bendición. Empiezas a ver la bendición.